Yo, créanme, el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, les voy a contar una infidencia. Hasta que no entré al seminario, el libro Apocalipsis era un libro que yo no leía mucho, para, para no decir poco. Yo creo que los primeros 3, 4 capítulos todos leemos, ¿cierto? Se predica bastante de Apocalipsis, hablamos de las iglesias, ¿cierto? Tomamos los ejemplos, pero nos quedamos ahí y a mí era un libro que en escatología me daba miedo ahí ver que decía que aparecían unos monstruos, que, ay, cuánta cosa. Y resulta que para los veintitantos libros que tiene, perdón, capítulos que tiene Apocalipsis, le voy a hacer un spoiler si no lo he leído. En los primeros 3 capítulos participa la iglesia. En ese momento viene el rapto y todo lo que sucede no tiene nada que ver con el pueblo fiel del Señor, que seguirá en el rapto con el Señor. Léalo en el capítulo 3, no le voy a decir el versículo para que le dé curiosidad, encuentra ahí porque le va a encontrar en el momento exacto que dice, y ustedes no sufrirán esto porque yo vendré antes. Yo vengo pronto. Hay un versículo que siempre me apasiona. Y el libro Apocalipsis tiene algo, pero realmente extraordinario, mis queridos hermanos. Así que ábrase porque todo lo que cantamos aquí aparece ahí, mis queridos hermanos. Todo aparece ahí, así que se da cuenta lo apasionante que es la palabra del Señor. Hoy día vamos a predicar y hablar sobre Lucas, capítulo 5, para que lo pueda buscar en su Biblia. Lucas, capítulo 5. El pastor me encomendó que pudiera predicar este capítulo, que paradójicamente, Dios, bueno, por algo hace las cosas. Hace una semana atrás estuve predicando un extracto de esto, de los primeros versículos de este capítulo, en un culto unido que tuvimos con la generación emergente, y Dios me dio la tremenda responsabilidad de poder eh, predicar. Pero como a nuestro pastor no le gustan los sermones de microondas, dijo, así que había que escribirlo todo de nuevo, dijo, porque palabras repetidas no vale, dijo. Así que trabajamos en poder justamente extraer lo mejor de este capítulo. Si lo van encontrando, mis queridos hermanos, me confirman con un amén. Amén. Bien. Entonces vamos a dar lectura del versículo 1 al 11. Y luego vamos a ir desglosando la enseñanza de parte del Señor. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose y enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos nos dirigimos delante de ti, Señor. Hemos entonado alabanza, Señor, hemos orado, Padre Celestial, hemos invocado tu nombre, Dios, pero en este momento toca la exhortación de tu palabra, de Dios amado. Te pedimos que tú tomes el control de mi vida, Señor. Simplemente yo quiero ser un instrumento tuyo, que todo lo que yo pueda decir sea dirigido por ti, Dios amado, y que la vida de mis hermanos también estén atentas a escuchar tu voz. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos,
vamos a extraer varias enseñanzas de este capítulo. Este es un capítulo muy intenso, así que vamos a tener que estar atentos porque vamos a ir al mismo ritmo de Lucas. Así que hay que estar atentos a todos los detalles que nos entrega este libro. Fíjese que lo primero es comprender que Jesús se estaba moviendo. Ya Jesús se estaba trasladando de un lugar a otro hasta que dice que está pasando por el lago de Genesaret, hoy día conocido como Mar de Galilea. ¿Ya? Ahí estaba Jesús. Detrás de él, una multitud que le venía siguiendo. ¿Ya? Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando, ¿cierto? Esa era su rutina, por lo tanto venían personas acompañándoles hasta que llega a la orilla de este lago. Se había corrido la voz, ¿cierto? Y la fama de él a raíz de las sanidades que estaba generando. Entonces, habían personas que le seguían por distintos motivos. Personas que querían escuchar sus enseñanzas, personas que sabían que cada vez que predicaba este hombre provocaba sanidades, por lo tanto quizás era la oportunidad, habían personas que iban en eso, y otros simplemente que andaban de espectador nomás, a ver qué es lo que estaba pasando, había una multitud de gente. La cosa es que la multitud era grande. La motivación, cada una de las personas que estuvo en ese momento la sabe, pero habían muchas personas, dice la palabra del Señor. Entonces, así como Jesús va avanzando y cuando llega a la orilla, se encuentra que hay dos barcas. ¿Ya? Sucede de que cuando Jesús ve estas dos barcas, además en la escena que él está viendo, ve que hay un hombre o varios hombres que están lavando redes. ¿Ya? Tienen una jornada, ¿cierto? Habían trabajado, la palabra de Dios nos dice que habían trabajado la noche y estaban en la orilla lavando redes, algo habitual en sus rutinas, ¿ya? Por lo tanto, en ese lugar también se encontraba Pedro. Me quiero detener un poquito en él. Y ojo, muchachos, porque no es lo mismo que prediqué el otro día. Así que les voy a preguntar después. Estaba Pedro. Y me quiero centrar en él porque resulta que Pedro, estando en la orilla, estaba lavando sus redes junto a los otros pescadores, como le decía, pero él no estaba igual que los demás. ¿Ya? Porque la palabra Lucas se detiene en él. Fíjese que a lo mejor en esa jornada de estar lavando redes, estos hombres que estaban, ¿cierto?, con el agua ya hasta las rodillas, porque no estaban más adentro para poder lavar sus redes, tenían que estar limpios para una próxima jornada, entonces ellos estaban ahí. Y quizás el resto de los compañeros que estaban con Pedro, quizás tenían todavía el ánimo de estar bromeando, echando la talla, riéndose, a lo mejor todavía a ellos les quedaban un poquito de fuerza para hacer un poco más ameno esa jornada. Pero Pedro quizás ya estaba cansado, estaba agotado. Quizás en él haber vivido una jornada larga, cansadora, y lo peor de todo, que además improductiva. Podía haber provocado en Pedro algo más, quizás. A lo mejor Pedro en esa mañana él no tenía las ganas de estar bromeando. A lo mejor Pedro en esa mañana ya estaba cansado de su jornada realmente. Y estaba pensando en lo que se venía hacia adelante. Porque mientras él podía estar lavando redes, quizás estaba pensando en su esposa. Porque él salió a trabajar. Ella lo estaba esperando para su regreso con alimentos. Sabía que a lo mejor volvería en la mañana. Quizás su despensa no había tanto y Pedro podía haber estado pensando en eso. En la preocupación porque iba a retornar a su hogar, pero sin recursos. Iba a retornar a su hogar con los bolsillos vacíos. ¿Y qué se viene hacia adelante? Podía haberse estado preguntando Pedro mientras seguía lavando redes. En resumen, Pedro ese día, para llegar a su casa, no tenía buenas noticias. No había resultados. Solo había cansancio, preocupación y silencio. Mientras algunos colegas estaban echando la talla, todavía, como les decía, Pedro estaba preocupado por eso. Y quizás, mis queridos hermanos, muchas veces algunos de nosotros, o hoy día mismo, nosotros podemos encontrar la misma condición de Pedro. Quizás estamos teniendo jornadas que no están siendo fructíferas. Quizás en nuestras vidas hay cansancio. Quizás en nuestras vidas hay preocupación por qué es lo que se viene hacia adelante. Eso yo no lo sé, solamente usted lo sabe. Simplemente le puedo decir que quizás usted está como Pedro, lavando redes en la orilla el día de hoy. La pregunta que quizás puede salir de esto
es cómo lo voy a solucionar, de dónde voy a sacar recursos, qué viene ahora hacia adelante. Pueden ser preguntas que nosotros lo estábamos haciendo, son preguntas que estaban también en el corazón agotado de Pedro. Pero fíjese que en medio de este escenario, Pedro ve un hombre que se acerca con muchas personas y este hombre, que él no sabe quién es, le dice, te ruego que muevas un poquito más adentro la barca. Pedro, ¿qué es lo que hace? Pescó las redes como estaban, la echa arriba y rema un poco, porque no era algo normal en su rutina que alguien le pidiera la barca para moverse un poquito, para hablar. Pedro se sienta, rema, y Jesús, este hombre que no conoce a Pedro, se sienta en la barca y comienza a enseñar. Y Pedro en ese tanto lo está escuchando. Lo está escuchando, ¿cierto? Y se da cuenta que es un maestro porque está dando una enseñanza. Entonces, no siempre esto era parte de la rutina de Pedro. Por lo tanto, todos los días alguien podría interrumpir su cansancio para usar una barca como un púlpito. Nosotros, mis queridos hermanos, puede ser esa nuestra rutina. Nosotros quizás nuestra barca la movemos un poco y escuchamos a alguien que está enseñando, a alguien que está hablando de la palabra del Señor, que no es normal en nuestros día a día. Venimos 2 días a la semana acá, si participamos en un ministerio, algo más. Sin embargo, aquí pasa algo clave. Pasa lo siguiente. En medio de este escenario, Jesús termina de enseñar y le dice, boga mar adentro, rema un poco más adentro. La respuesta de Pedro es algo completamente natural. Pedro quedó desconcertado. Pedro no entendía por qué le estaba diciendo eso y su respuesta fue con completa honestidad. Le dice, maestro, hemos trabajado toda la noche. Pero él está diciendo, yo ya estuve allá. Llegué anoche, salí, me moví un poco, eso no está escrito textual, pero lo podemos saber porque si eran hombres que estaban trabajando en la pesca, claramente tenían que moverse para buscar el recurso. Eso hace, por ejemplo, cuando un barco, hoy día las pescas son más industriales, pero también los pescadores artesanales, si no hay en un lugar, levantan las redes, se mueven a otro buscando el cardumen, porque también se mueven, se arrancan los peces. Entonces, quizás cuánto se movió durante la noche, pero nada de todo lo que hizo fue fructífero. Quizás cuántas veces tiró la red. Y cada vez que la tiraba, nada pasó. Entonces le dice, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Pero también, en otras palabras, Pedro le está diciendo, no tengo fuerzas, no tengo ánimo, no tengo esperanza para intentarlo otra vez. No tengo razones para creer que esto puede funcionar de nuevo. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que vayamos pensando un poco, porque también quizás, como les digo, Pedro puede ser el reflejo de alguno de nosotros en esta tarde, que también está así, que ha intentado tanto, ha visto tan pocos resultados, que ya no tiene ganas de remar mar adentro, que ya no tiene, le cuesta profundizar un poco más, le cuesta creer, le cuesta obedecer. Así estaba Pedro. Así estaba Pedro, queridos hermanos. Sin embargo, Pedro accede y obedece. ¿Ya? No porque tuviera alguna expectativa de lo que iba a suceder. Yo creo que es más. Pedro remó, dijo ya, vamos, y tiró la red. Pero para demostrarle a ese hombre que lo que él estaba diciendo era cierto. Que nada había conseguido en ese lugar. Pedro viene, pesca la red, la lanza sin ninguna esperanza, solo respondiendo y obedeciendo a la palabra de Jesús. Fíjese, mi querido hermano, que a veces la obediencia más genuina no nace del entusiasmo. Y anótelo, no nace del entusiasmo, sino de la rendición y de la obediencia. Y esto es maravilloso. A mí este pasaje, los muchachos ya saben, a mí me atrapa este capítulo.
Porque algo comienza a ocurrir. La red que lanzó Pedro y que tiene la cuerda en su mano, porque en ese momento se tira la red y se tiraba, y así la red se cerraba y sacaba los peces. Lanza la red, tiene la cuerda en su mano. Yo creo que prácticamente Pedro estaba mirando a Jesús, ves que no hay nada, y siente el jalón. Siente el jalón de nuevo. Y empieza a tirar, y la red lo empieza a mover a él. Con su fuerza ya no puede aguantar lo que está sucediendo ahí. Es tanto que la barca se comienza a mover para empezar a hacer agua. Pedro mira hacia el agua a ver qué es lo que está pasando y se está dando cuenta que su red está llena. Y se está llenando y se llena más. Es tanto que la red se comienza a romper. Es tanto que Pedro tiene que decirle, muchachos, vengan a ayudarme que la barca se hunde. Wow. La barca se estaba hundiendo. ¿Qué cambió, mis queridos hermanos? ¿Qué cambió en este punto? Pedro se está preguntando en este entonces, ocupé la misma técnica, no cambié la red, no cambié el lugar, entonces, ¿qué pasó? Mientras está jalando la red, porque se le está moviendo la barca, y recuerden que Jesús está arriba de la barca y está observando a Pedro. Yo creo que mientras Pedro estaba en ese lugar batallando, Jesús estaba acá, mirándolo. Pedro ni siquiera se dio cuenta de cuál era la expresión de Jesús. ¿Con qué ojos lo estaba mirando? ¿Qué es lo que estaba pensando? Porque él llama a sus compañeros. Pero Pedro, en esta fracción de segundo de lo que está ocurriendo, entendió algo importante. Y era que Dios estaba ahí. No fue habilidad humana, fue poder sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que pasó esto? Porque Pedro, al ver esto, cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Antes, Pedro era alguien que estaba justamente frustrado. Sin embargo, se da cuenta que lo que sucede es netamente por el poder y la gloria del Señor. Y ese encuentro, mis queridos hermanos, es muchas veces lo que es necesario en nuestras vidas. Porque Dios no espera subirse a nuestra barca cuando haya fuerzas, cuando haya ganas, cuando haya ánimo. Jesús se subió en la barca de un hombre que estaba cansado, que estaba frustrado, que estaba preocupado. Y es en esos momentos en donde llega Jesús a nuestras vidas a decirnos, vamos más adentro, profundicemos un poco más. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir. Yo no sé a quién de ustedes o para quién era el mensaje, pero lo que sí le puedo decir es que en medio del cansancio y del agotamiento, no dude en obedecer la voz del Señor. Profundice, profundice, porque ahí es donde va a encontrar la bendición, ahí es donde va a encontrar la respuesta, ahí es donde el Señor va a hacer posible lo imposible. Y eso es lo tremendo. Y esto no solamente queda ahí, porque podríamos hablar nuevamente y dejar registrado esto como un milagro de parte del Señor. Cuando vuelven a la orilla, el relato dice algo completamente impresionante, que dice que cuando estos hombres vuelven a la orilla, vuelven con temor, porque al ver lo que sucedió, al ver que los resultados que obtuvieron, cuando ellos colocaron sus propias fuerzas, no hubo nada, pero sin embargo, siguiendo la instrucción de este hombre, ocurrió un milagro. Estos hombres comprendieron y dice que lo dejaron todo. No dice que se quedaron a disfrutar de la bendición. Pedro, junto a sus compañeros, habían salido a buscar esos peces y no los encontraron. Jesucristo se los entregó.
O sea, podríamos decir que ellos estaban recibiendo lo que fueron a buscar. Gloria a Dios por la bendición. Pero el relato dice que fue tanto el temor que sintieron. Pedro fue tanto lo que entendió que lo que pasó era sobrenatural y solamente era gloria del poder del Señor, que no se quedó a disfrutar de la bendición. Y eso es algo muy importante en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Porque incluso tenían más. A lo mejor jamás habían enfrentado una situación como esta, de una bendición tan grande. Además nos dice que volvieron a la orilla, ya no sabes qué, vamos a dejar esto aquí, nos vamos a llevar unos peces para el camino. No, lo dejaron todo. La alimentación que sucedía más adelante no fue con esos peces. Lo dejaron todo. Y esto es lo que yo les quiero mencionar en este punto. Que no se trata de cuánto Dios nos bendice, sino de cuánto estamos dispuestos a dejar por Él. Muchas veces Dios va a utilizar las bendiciones no como un resultado final, sino como el puente para que ustedes puedan ver la gloria del Señor. La respuesta económica, la respuesta de una sanidad, un milagro del Señor, no es el resultado final, es el principio de lo que Dios quiere hacer. Eso Dios lo entrega para que nosotros veamos quién es Él. ¿Quién es Él? Y ahí es donde muchas veces nosotros cometemos ese error. Porque cuando llega la bendición, nos quedamos atrapados en la bendición. Y nos perdemos seguir el camino con el Maestro y todo lo que se viene por delante. Yo a los jóvenes, no lo tenía escrito aquí, pero les mencionaba. Imagínense la decisión de Pedro en ese momento, porque dejándolo todo, ese Pedro que estaba en la barca jamás imaginó que empoderado por el Espíritu Santo serían 3.000 personas las que se convertirían un par de años después. Y lo relevante no es el número, lo relevante es lo que puede hacer el Señor con una vida que está dispuesta a obedecer. Y eso es algo que nosotros tenemos que sacar como principio de este pasaje. Por lo tanto, Jesús no se detiene en la barca. Jesús no se quedó detenido en ese momento porque el camino continúa, ¿ya? Y aquí quiero seguir avanzando porque ahora Lucas nos entrega otro pasaje. Vamos a leer del versículo 12 al 26 para extraer aquí algunos principios. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces tendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Para su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y en el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y a todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
¿Se da cuenta? Le decía que Lucas era también bien activo, así que vemos que luego de estar enseñando, y este momento glorioso en donde continúa Pedro, ¿cierto? Y quienes estaban con él a Jesús. Luego Lucas nos deja este relato en donde nos muestra que él se acerca a los quebrantados, a los marginados, a los necesitados. Y bajo este escenario aparece una persona con la enfermedad de la lepra. Este primer encuentro nos habla de una enfermedad física. Y fíjese que esta enfermedad era una condena total, porque no solamente la persona tenía que sufrir la enfermedad, vivirla como tal, sino que también tenía que vivir el sesgo de la sociedad, porque los sacerdotes de aquel entonces eran los que estaban encargados de sacar a esta gente a afuera de las ciudades para que no pudieran contaminar a alguien o las demás personas estuvieran expuestos a esta enfermedad. O sea, no solamente una persona podía contraer esto, sino que también tenía que alejarse de su entorno, de su familia, dejar su hogar. Y a lo mejor son enfermedades que jamás alguien deseaba, que llegó. Lo podía tener una persona que fuera muy mala, como también una persona que simplemente obrara bien. Era una enfermedad y llegaba. Entonces, este hombre no eligió esa condición, no lo deseaba, no lo buscó, pero era lo que le había tocado vivir. ¿Ya? Cuando ve a Jesús, entiende que esta puede ser quizás la única oportunidad que tiene para poder sanarse, para poder terminar con esa condición que le estaba aquejando. ¿Qué es lo que hace este hombre? Se acerca, se postra, le ruega diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No duda del poder de Jesús, duda de su voluntad. Él no está dudando de lo que puede hacer Jesús. Él está apelando a la voluntad de Jesús. Y Jesús, fíjese que lo primero que hace algo completamente imprevisto. El relato nos dice que Jesús lo toca. Mis queridos hermanos, esto es algo tremendo, porque a ese hombre nadie lo podía tocar. Si alguien lo veía, tenían que gritar: leproso. Él mismo, quizás entendiendo su enfermedad, para no hacer daño, le decía quizás a las personas: aléjense, a los pocos que podía ver, que quizás eran caminantes, eran personas que iban de una ciudad a otra, si se lo pillaban en el camino, en el cerro, porque imagínense que los caminos no eran como ahora. Eran rutas simplemente, eran caminos que se iban haciendo, donde iban marcando las pisadas, y eso iba quitando un poquito el pasto. Yo creo que todos los que hemos caminado por el cerro nos damos cuenta y dimensionan lo que le estoy mencionando. No eran calles como en las que transitamos ahora. Entonces Jesús lo toca. Es lo primero que hace el maestro. ¿Por qué? Porque antes de sanarlo, lo dignifica. Lo que estaba pasando en ese hombre era algo tremendo, porque él no entendía lo que estaba sucediendo. Alguien lo estaba tocando. Quizás hace cuánto que no sentía una mano. Quizás hace cuánto que no sentía una caricia. Quizás hace cuánto que estaba deseando un abrazo y nadie se lo podía dar. Y este hombre lo toca sin miedo. Y es algo completamente grande, porque le digo, lo dignifica. Antes de limpiarlo, se acerca. Se acerca. Y luego le declara: quiero. Jesús expresa su voluntad. Quiero. Y además le dice: sé limpio. Jesús no solo sana cuerpo, mis queridos hermanos, no solamente nos da sanidad física, sino que también restaura identidades, porque desde ese día ese hombre dejó de ser quien era para la sociedad. Jesús lo que le estaba devolviendo no era su salud física, era su dignidad, y además le estaba dando una identidad. Ese hombre ya no volvería a ser llamado leproso. Ese hombre de en adelante sería llamado por su nombre.
porque no había daño alguno en él. No había peligro alguno para la sociedad. Podía transitar libremente por las calles de la ciudad, con la frente en alto porque no tenía nada que esconder. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Y eso es lo que está disponible para usted, para mí y para todos los que puedan llegar. Debemos tener en consideración este punto, mis queridos hermanos, porque en la iglesia, el cuerpo de Cristo no tiene que temer a los leprosos de este tiempo. ¿Quiénes son los leprosos de este tiempo? Aquellos pecadores que no se han arrepentido, mis queridos hermanos. Aquellas personas que hoy día quizás haciendo daño, aquellos que la sociedad también expulsa de cierta manera. Mis queridos hermanos, delincuentes, drogadictos, prostitutas, mentirosos, de todo. La iglesia no tiene que tener miedo a poder extender y tocar con la mano del Señor a aquellas personas. Lo que le estoy diciendo es un sentido figurado. Yo no estoy diciendo que vaya por la calle tocando a toda la gente. Le estoy diciendo que nosotros como cuerpo no tenemos que tener el miedo de poder extendernos y tocar con las manos del Señor. Eso significa que nosotros tenemos que predicar, tenemos que llegar a aquellas personas, mis queridos hermanos. Esa es nuestra tarea. Por eso estamos acá, en los cerros de Talcahuano, y no estamos en las lomas de San Andrés. No estoy haciendo diferencia entre un lugar y otro, pero es el lugar el que nos tocó. Nosotros vemos cómo es nuestro entorno. Vemos cómo el alcohol, las drogas están haciendo lo suyo, cómo la delincuencia está creciendo. Pero nosotros tenemos que acercarnos con el amor del Señor. Y eso es algo tremendo. Y si alguien necesita ser limpiado, porque el leproso representa justamente a una persona pecadora completamente, puede encontrar el perdón de sus pecados en el Señor. Continúa avanzando. Además, leímos otro pasaje que habla sobre 4 amigos y un hombre paralítico. Este pasaje, mis queridos hermanos, yo se lo recomiendo. Léalos de nuevo una y otra vez. Me gustaría profundizar mucho más, pero el tiempo no nos da. 4 amigos llevan a un paralítico. Saben que Jesús estaba enseñando. Y nótese que hasta acá, en todos los procesos en donde hay un milagro, Jesús estaba enseñando. Por lo tanto, no subestimemos que en una predicación, que en un servicio, que en cualquier lugar donde se esté enseñando la palabra del Señor, el poder de Dios se pueda derramar en plenitud, en grandeza. Esa era la condición del Señor. Siempre Él estaba enseñando. Recuerden que antes de la barca había gente que lo venía siguiendo por lo mismo, y acá vemos la consecuencia de los hechos. Jesús enseñaba y había un milagro. Estos hombres llegan a donde estaba Jesús. Estaba en una casa enseñando. La casa estaba llena. Afuera había mucha gente y llegan estos hombres con este paralítico. Y nótese que el relato nos muestra que quienes tenían más fe eran los amigos que el propio paralítico. Por lo tanto, cuando llegaron, el paralítico sabía que al otro lado de la gente, que dentro de la casa estaba Jesús, no lo conocía. Los amigos le venían hablando. Vamos a ir donde un hombre que te puede sanar. Desde hoy en adelante puede hacer las cosas distintas. Cuando llegó ahí, tiene que haberle dicho, no, pero ¿para qué vamos a seguir más adelante? Está lleno. Fue una mala idea venir. Mis queridos hermanos, muchas veces nos pasa lo mismo. A mí me pasó. Llegando a este lugar, muchas veces sentía en la necesidad de cuando se hacía el llamado de pasar adelante para que oraran. Y dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Y me quedaba ahí. Hasta cuando un día el Señor hace las cosas, pero ese ya es tema para otra predicación. Está este hombre. ¿Qué hacen los amigos? Le dicen, no nos vamos a devolver. Y buscan la forma. Estos amigos hicieron un esfuerzo tan grande y tan glorioso que subieron a ese hombre, quizás cuánto habrá pesado, no sabemos, hombre promedio, 80 kilos podemos decir, en una camilla, al techo de la casa. Las casas eran distintas a las de ahora en aquel lugar, pero logran subir al techo. El material era ligero, lo rompen y bajan al amigo. Yo me imagino a ese hombre indicando, no, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están rompiendo el techo? ¿Cómo se le ocurre? Y estos 4 amigos le dicen, no, vinimos y de alguna manera lo vamos a hacer. Lo bajan.
El relato es generoso, dice que lo bajan, no sabemos si se cayó, si se movió, pero de que lo bajaron del techo, lo bajaron y apareció al medio, apareció ahí. Jesús dice que cuando él lo ve, él no se detiene en el paralítico. Jesús ve a los 4 hombres que están arriba, porque él podía ver algo que nosotros no vemos, que es la intención del corazón. Él veía algo más allá de lo que nosotros muchas veces no dimensionamos. Y la fe de esos hombres hicieron que Jesús perdonara los pecados del paralítico. Gloria a Dios. Costó que saliera el amén. Porque muchas veces nosotros esperamos las bendiciones que se ven. Esperamos una respuesta que sea tangible. Y quizás al igual que a la hora, no dimensionamos lo glorioso que pasó con esas frases. Tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que lo más importante en la vida de ese hombre no era la sanidad física, que lo podía hacer. No está en duda su poder. Y de hecho lo hace. El relato ya lo leímos, así que ya sabemos cómo termina esta historia. Lo realmente urgente en la vida de ese hombre era que pudiera tener acceso a la eternidad con Él. Eso es lo más urgente en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender, porque pasa el tiempo, pasan los años y realmente se nos olvida y pasamos por alto que lo más importante, si todos acá hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él ya lo ha hecho. El resto es añadidura. Pero sin embargo, qué importante, primero que nada, es lo que hace Jesús al perdonar pecados. Y qué importante es rodearse por personas que lo guíen al Señor. Mis queridos hermanos, ese hombre por sí solo no podía salvarse de ninguna manera. Si no habían amigos que lo llevaran, a lo mejor en el ministerio de Jesús jamás se hubiese encontrado con él. Eso es uno, movimiento físico. Pero si él no hubiese estado delante de Jesús y Jesús perdona sus pecados, jamás hubiese podido tener un acceso a la eternidad. Por lo tanto, qué importante es eso. Que cuando mi querido hermano esté complicado, cuando esté pasando momentos de aflicción y se sienta solo, no se aísle. No se aísle, no se aleje, rodéese de gente que lo puede llevar a Jesús, que le puede estar recordando las promesas, porque puede ser que la oración, tal como lo estábamos haciendo ahora por las necesidades, pueda otorgar una salvación a las personas por las que oramos recién. Y a través de la salvación puede venir una sanidad de parte del Señor si está en su plan y su voluntad. Si no otorga la sanidad, lo más importante ya se hizo. Si es que esa persona se arrepiente y acepta al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Por lo tanto, por eso tenemos que trabajar en comunidad. Por eso somos un cuerpo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante que lo comprendamos de esta manera y que también podamos rodearnos de personas. Porque pasa, mis queridos hermanos, pasa muchas veces que aún siendo cristianos, estando en oración, de repente hay decaimiento. Pero cuando hay oración los unos por los otros, hay fortalecimiento. Cuando Jesús está enseñando, siempre hay oportunidad para un milagro. Por lo tanto, tengamos en consideración estos puntos. Y leemos los últimos 2 pasajes que quedan, del 27 al 39, que dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los otros están sanos, no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que
que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aquí vemos el llamamiento, ¿cierto?, de Mateo, publicano, cobrador de impuestos. Deme un segundo. Ahora sí. Después de estos milagros, después de ver a este hombre paralítico que sale, ¿cierto?, que entró por el techo y sale por la puerta, por entre medio de la misma multitud que era el impedimento, por entre medio de aquellos maestros que cuestionaban y le decían al Señor: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Ellos no dimensionaron, porque decían: el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero nunca dimensionaron que quien estaba enfrente de él era el Hijo de Dios y tenía la autoridad y la facultad para perdonar pecados. Y por eso sucede esto y sale este hombre por el medio. Luego Lucas nos dice que en otra ocasión ve a este hombre cobrador de impuestos, aquel hombre que este trabajo era realmente repudiado por la sociedad. Porque los cobradores de impuestos también eran motivo de excesos, de exceder su trabajo, y se enriquecían también a costa de las contribuciones que pagaban aquellas personas con cobros excesivos. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque resulta que Leví no está enfermo, no está paralítico ni leproso, pero está igual de lejos. ¿Por qué? Porque era rechazado, era señalado, era excluido por su trabajo, por su pasado que él tenía como cobrador de impuestos. Y en este caso Jesús no lo confronta, no le recuerda su historia, no exige cambios previos, solo le dice: sígueme. Y Leví en ese momento hace algo radical, lo sigue. Nótese que en aquellas personas que siguieron a Jesús, siempre hubo una obediencia a sus palabras. Y eso es algo clave. Guárdelo ahí, porque con eso lo vamos a hablar a continuación. Luego Leví le abre su casa, hace un banquete. Esto es muestra, en aquel entonces era una muestra de aceptación. Ofrecer una comida e invitar a alguien era aceptación. Ya, invita a Jesús a su casa, ¿cierto? Y en eso, ¿qué es lo que hace? Levanta que nuevamente los fariseos comiencen a murmurar, a cuestionar por qué comen con pecadores y beben con pecadores. Jesús le responde simplemente: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y fíjense que aquí hay algo clave, porque en este caso, Jesús no espera que Leví cambie para llamarlo. Lo llama y ese llamado lo transforma. Muchas veces nosotros postergamos el obedecer al Señor, el seguir al Señor, porque pretendemos cambiar para luego seguir. Y en el Señor funciona distinto. Tenemos que seguir, porque esa obediencia será lo que transforme. Y en el camino, día a día, vamos siendo transformados, mis queridos hermanos. Uno no cambia de la noche a la mañana. Es verdad que hay cosas que uno deja de inmediato, pero el proceso transformacional de una persona es día tras día. Día tras día. Es un caminar, es un crecimiento, igual que un niño. Todos los días tenemos que luchar con nuestro carácter, todos los días tenemos que luchar con la pereza, todos los días tenemos que luchar con la obediencia, todos los días tenemos que orar. A veces hay ganas, a veces no hay ganas, a veces hay cansancio, a veces decimos: chuta, ya, pero lo voy a hacer. Eso es, de eso se trata, mis queridos hermanos. Y luego hay una pregunta que surge sobre lo mismo por los fariseos, porque ven y cuestionan a Jesús. Le dice: los discípulos de Juan el Bautista ayunan,
Los discípulos, ¿cierto? De los maestros de la ley también ayunan y sin embargo los tuyos no ayunan. ¿Qué sucede? Quieren cuestionar a Jesús. Y esto simplemente era una pregunta para hablar sobre eh, religiosidad nomás, ¿ya? Era decir, oye, por lo tanto tus discípulos no ayunan, están en fiesta con pecadores, y ¿qué clase de enseñanza es esto? Eso no es el Señor. Y Él les dice que hay momento para todo, mis queridos hermanos. Y Él ya estaba revelando lo que iba a suceder. Él se identifica como el esposo del pasaje que leímos y les dice, un día será quitado. Y en ese momento tendrán que ayunar y prepararse porque cuando el esposo regrese, estar a cuentas con el Señor. Y eso somos nosotros, mis queridos hermanos. El esposo está pronto a volver. Está pronto a volver. Y nosotros tenemos que cuidar esta relación a través de lo que es el ayuno. Mis queridos hermanos, aquí no solamente vemos una secuencia de milagros y cosas. Vemos a un Jesús que entra en una barca, que toca, perdona y llama. Entra en la barca al cansado cuando ya no quedan fuerzas. Toca al excluido cuando nadie más se acerca. Perdona al paralítico cuando todos esperaban solo una sanidad visible. Todos esperaban que ese hombre caminara, pero sin embargo, había algo más importante en la vida de ese hombre. Y llama a este cobrador de impuestos cuando su nombre ya estaba tachado por la sociedad. Jesús no actúa de manera superficial. Él no resuelve solo lo urgente, Él resuelve lo profundo. Si se dan cuenta en todos estos pasajes, había algo más profundo de lo que se ve. Y Jesucristo se encarga de eso. Jesucristo no se queda en la orilla de nuestra historia, Él entra en ella. Tal vez hoy día no se identifica usted con todos los personajes, pero seguramente hay uno que refleja su momento actual del día de hoy. El cansancio de Pedro, la exclusión del leproso, la dependencia del paralítico o el pasado de Mateo. Y el mensaje de este capítulo es claro, mis queridos hermanos. Jesús sigue pasando, Jesús sigue mirando, Jesús sigue hablando, mis queridos hermanos. Y cuando Él entra en una vida, nada vuelve a ser igual. Que es el título de esta predicación. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo comienza a tener sentido. Las dificultades van a seguir estando. Los problemas van a seguir sucediendo. Las enfermedades van a seguir llegando a nuestras vidas. Eso es algo natural de nuestro cuerpo. Pero mis queridos hermanos, cuando hay sentido, nada lo detiene. A lo mejor no va a tener las mismas fuerzas para remar más rápido. Pero sin embargo, lo va a hacer igual, a su velocidad. Lo importante es que Cristo esté en su barca. Eso es lo realmente importante en nuestras vidas. ¿Y qué le quiero decir con esto? Nada le impedirá buscar del Señor. Nada le impedirá orar, encomendarse, tener relación con el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importantísimo que comprendamos estos puntos. Y aquí yo los quiero invitar a orar. Que podamos tener un momento de reflexión. Como les decía, yo no sé a quién de ustedes el Señor le tenía este capítulo de Lucas. Lo que sí sé es que Él puede hacer algo glorioso en su vida desde hoy en adelante. Si alguien necesita oración, mis queridos hermanos, el altar está abierto para que podamos orar por su vida.